Jueces, señor secretario general, servidores de la institución, ciudadanía en general. Señor secretario, por favor, sírvase constatar el quórum para la reinstalación de la sesión número 187-2024-Ple-TC. Señora Presidenta, señores jueces, buenos días. Procedo a constatar el quórum legal para la reinstalación de la sesión extraordinaria jurisdiccional número 187-2024-PLE-TC. Abogado Richard González Dávila. Presente. Doctor Joaquín Viterillanga. Presente. Doctor Fernando Muñoz Benítez. Comparezco a esta sesión en el entendido de que estamos en una autoconvocatoria y para no impedir la acción jurisdiccional del tribunal. Presente. Doctor Ángel Torres Maldonado. Presente. Abogado Ivonne Coloma Peralta. Presente. Señora Presidenta, contamos con el quórum legal para reinstalar la presente sesión. Muy amable, señor secretario. Siendo así, se declara reinstalada la sesión número 187-2024-Ple-TC. Dentro del orden del día de la sesión de ayer, se aprobó el conocimiento de la causa número 246-2024-TC, la cual correspondió al despacho de presidencia la ponencia. Señor secretario, ¿podría confirmarme si es necesario que los jueces vuelvan a aceptar el punto a tratar? Señora Presidenta, el día de ayer fue ya aprobado por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral los puntos del orden del día y quedó suspendida solamente para conocer el punto número 3, que es la causa número 246-2024-TC. Muy amable, señor secretario. Siendo así, se continúa con el tratamiento de la causa número 246-2024-TC. La ponencia la he circulado en los siguientes términos. Como ustedes podrán verificar, en el proyecto se analiza el recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto conjuntamente por la presidenta nacional del Partido Político Izquierda Democrática y la primera precandidata principal a dignidad asambleísta provincial de la circunscripción 4, resto de Pichincha, de esa organización política, en contra de la resolución número Ple-CNE-3-24-10-2024. En este contexto se ha agregado la documentación correspondiente, constan los antecedentes del caso, la competencia, legitimación, oportunidad del recurso. Posterior a ello se resumen los argumentos relevantes del escrito que contiene el recurso subjetivo contencioso electoral. En esencia, las recurrentes indican que el Consejo Nacional Electoral afectó su derecho a la defensa al no valorar la prueba presentada y por no extraer la información que se encuentra enviada en el correo de miércoles 2 de octubre del 2024 a las 12:17 y que existió una precisión equivocada de los fundamentos fácticos, lo que conllevó al Consejo Nacional Electoral que adoptara una decisión errada que incurre en el vicio de motivación. En virtud de los argumentos expuestos, se formulan dos problemas jurídicos a resolver. El primero, los organismos administrativos electorales vulneraron el derecho de participación de la organización política Izquierda Democrática al negar la inscripción de los candidatos a la dignidad de asambleístas provinciales de la circunscripción 4, resto de Pichincha, auspiciados por la referida organización política. En el caso de que la respuesta fuera positiva, se analizará si la resolución número Ple-CNE-3-24-10-2024 adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral el 24 de octubre del 2024 vulneró la garantía constitucional de motivación. Con el objeto de responder el problema jurídico planteado, se examinó en primer lugar la documentación que consta en el expediente administrativo y que guarda relación con la resolución objeto del presente recurso. Y posteriormente se revisó la normativa legal y reglamentaria aplicable para el proceso de inscripción de candidaturas. Siendo así, procederé a resumir los documentos que obran el expediente, dejando constancia que cada uno de ellos han sido considerados, analizados y se encuentran detallados en el proyecto que ha sido circulado. En este contexto consta el informe número 07-38-08-2024-DPP-CNE-DTPPP-OP-2024 de 31 de octubre del 2024, correspondiente a la asistencia técnica y supervisión del proceso electoral interno del Partido Izquierda Democrática, listas 12, en donde se establece que las elecciones internas de la organización política Izquierda Democrática, listas 12, se efectuaron el 16 de agosto del 2024 bajo la modalidad de elecciones representativas. Para el proceso de democracia interna de las dignidades asambleístas provinciales por las circunscripciones 1 Centro Norte, 2 Centro Sur, 3 Quito Rural y 4 resto de Pichincha estuvieron presentes los delegados del organismo electoral desconcentrado y se contó con su supervisión.
A continuación consta un cuadro con los nombres de los candidatos principales y suplentes de la circunscripción 4 Resto de Pichincha. Constan igual los oficios suscritos por la Presidenta Nacional de Izquierda Democrática, fojas 674 y 677 del expediente. Entre ellos el oficio número PN-ID-AL-115 de 10 de octubre del 2024, suscrito por la magíster Analía Ledesma García, Presidenta Nacional del Partido Izquierda Democrática, dirigida a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral y al Presidente de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Mediante ese oficio, la representante legal del partido indica que el 2 de octubre del 2024 a las 12:17 p.m. desde la Dirección Electrónica del Secretario Ejecutivo se envió la documentación completa de la circunscripción 4 Resto de Pichincha. Además, manifiesta que, de existir algún inconveniente con la documentación enviada debido a problemas con el sistema informático del Consejo Nacional, remite esta información para constancia de que la organización política cumplió adecuadamente con el envío de la información, por lo que no se podría vulnerar sus derechos ni los de los candidatos por fallas que serían imputables al órgano electoral. Agrega que esa comunicación se envía también con copia a la Junta Provincial Electoral de Pichincha para los fines pertinentes. Consta el oficio número PN-ID-AL-127 de 10 de octubre del 2024, dirigido al presidente de la Junta Electoral, suscrito por la Presidenta Nacional del Partido de Izquierda Democrática, mediante el cual se refiere al correo electrónico de 2 de octubre del 2024. Memorando número CNE-SG-2024-6019-M de 16 de octubre del 2024, suscrito por el Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual el fedatario emite una certificación respecto al correo electrónico antes referido, de fojas 248 a 249. Adicionalmente, el Secretario General del Consejo Nacional Electoral manifiesta que el 2 de octubre del 2024 a las 12:19 dio respuesta a dicho correo, para la cual se transcribe su contenido. Informe técnico jurídico de inscripción de candidaturas número 69-DPEP-DTPPP-UPAJP-2024 de 18 de octubre de 2024, suscrito por el Director Técnico Provincial de Participación Política y responsable de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica. En el citado informe, entre otros, se menciona lo siguiente. Según memorando número CNE-SG-2024-6080-M de 17 de octubre del 2024, suscrito por el abogado Santiago Vallejo Vázquez, secretario general del Consejo Nacional Electoral, en lo que incumbe las candidaturas para las dignidades asambleístas provinciales de Pichincha por la circunscripción Resto de Pichincha, el Partido Izquierda Democrática Listas 12 no comunicó al Consejo Nacional Electoral respecto del proceso de validación de reemplazos de candidaturas efectuadas dentro del plazo que determina el calendario electoral, aprobado mediante resolución PLE-CNE-3-28-2024. Verificado el informe 07-3108-2024-DPP-CNE-DTPPP-OP-2024 de 31 de agosto del 2024, conforme lo determina el literal A del artículo 13 de la codificación del reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular, se concluye que quienes fungen como primer candidato suplente y tercera candidata principal no provienen de elecciones internas de la organización política, por lo tanto, incurren en la inhabilidad determinada en el literal P del artículo 5 de la codificación IBID. Incumple lo dispuesto en el literal G del artículo 13 de la codificación al reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular, debido a que no constan las firmas de aceptación de postulación de los siguientes candidatos: Gavilanes López Cristian Vinicio, primer candidato suplente, y Flores Yumiquinga Joana Alondra, tercera candidata principal. Resolución número CNE-JPP-SP 106-18-10-2024 de 10 de octubre del 2024, mediante la cual la Junta Provincial Electoral de Pichincha resolvió rechazar de oficio la inscripción de la candidatura a las dignidades de asambleístas provinciales de Pichincha, circunscripción 4, auspiciadas por el Partido Político Izquierda Democrática, Listas 12. Incluye un cuadro en el que se verifica que existieron cambios en dicha lista.
Escrito de impugnación presentado por la magíster Analía Ledesma García, presidenta nacional del Partido de Izquierda Democrática, en contra de la resolución número CNE-JPP-SP-106-18-10-2024 y escrito de la señora Yesenia Huamaní Vázquez. De igual manera, constan varios memorandos e informes emitidos por las áreas técnicas y jurídicas del Consejo Nacional Electoral, cuyas fojas y contenidos se encuentran detallados en el proyecto, mediante los cuales se requirió información en relación a la impugnación presentada por las ahora recurrentes. Resolución número PLE-CNE-3-24-10-2024 adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral el 24 de octubre del 2024, en la cual se niega el recurso de impugnación en contra de la resolución número PLE-JPE-SP-106-18-10-2024, por haberse determinado el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 del Código de la Democracia y artículo 9 de la codificación al Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas e incurrir en la causal establecida en el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador y literal A del artículo 13 de la codificación al referido reglamento. Una vez que se ha revisado por parte de este tribunal la documentación que conforma el expediente administrativo del caso en examen, es pertinente considerar que el artículo 99 del Código de la Democracia determina que las candidaturas pluripersonales se presentarán en listas completas con candidatos principales y sus respectivos suplentes. En dicho artículo, adicionalmente, se establece que la solicitud de inscripción de candidatas y candidatos se receptará hasta las 18 horas del último día del periodo previsto para la solicitud de inscripción de candidaturas en la convocatoria a elecciones. De igual manera, debe considerarse lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la codificación del Reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular, así como el artículo 11.1 de la codificación al Reglamento de la Democracia Interna. Para el proceso de elecciones generales 2025, el Pleno del Consejo Nacional Electoral adoptó la resolución número PLE-CNE-1-11-9-2024 de 11 de septiembre de 2024, mediante la cual convocó a elecciones y aprobó el respectivo calendario electoral, el cual fue difundido ampliamente para conocimiento tanto de la ciudadanía como de las organizaciones políticas. Considerando precisamente que dicho proceso consta de fases preclusivas, se estableció por parte del órgano electoral un periodo para inscribir las candidaturas, que corrió desde el viernes 13 de septiembre hasta las 18 horas del miércoles 2 de octubre del 2024. Ahora bien, en la presente caso, la organización política Izquierda Democrática alude que sí presentó la documentación habilitante para culminar la inscripción de candidatos para la dignidad de asambleístas provinciales por la circunscripción 4 Resto de Pichincha, el día 2 de octubre del 2024. Sin embargo, la Junta Provincial Electoral de Pichincha, en primera instancia, y luego el Consejo Nacional Electoral, órgano que conoció su recurso en impugnación, omitieron el análisis de esos documentos y que en consecuencia negaron la lista de candidatos al considerar que habrían incurrido en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 105 del Código de la Democracia. Al respecto, cabe precisar que el Código de la Democracia y la normativa reglamentaria establece que para el proceso de inscripción de candidaturas se examinarán tanto los requisitos generales como los específicos que se requiera para la respectiva calificación de las candidaturas. Respecto a los requisitos insubsanables, establece en el numeral 1 del artículo 105 del Código de la Democracia que el Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas, salvo en los siguientes casos. 1. Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias previstas en esta ley. Este requisito es primordial para garantizar una contienda electoral en la que prevalezca la decisión adoptada por la votación de los miembros de las organizaciones políticas. Tan necesario es este requisito que la propia Constitución de la República, cuando se refiere a los movimientos y partidos políticos, señala que estos, en su funcionamiento, serán democráticos y garantizarán la alternancia, rendición de cuentas y conformación paritaria entre hombres y mujeres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias. Siendo así, la normativa reglamentaria dictada por el Consejo Nacional Electoral sí prevé la posibilidad de reemplazo de candidatos, pero con el tiempo y modo
que no retrase el desarrollo del proceso electoral. Las recurrentes afirman que se vulneró sus derechos de participación al negarse la calificación de la lista completa de candidatos para asambleístas provinciales de Izquierda Democrática y para el efecto presentan varios documentos remitidos al Consejo Nacional Electoral que a su criterio no fueron considerados debido a las deficiencias técnicas del sistema de recepción documental del correo institucional del Consejo Nacional Electoral. Empero no consideran que el último día límite de inscripción de las candidaturas previstas en la ley fue el 2 de octubre del 2024 y que ese mismo día afirma que remitieron 2 correos electrónicos a las 3 horas con 56 minutos y a las 12 horas con 17 minutos. No obstante, de la revisión de dichos documentos, en particular del correo enviado a las 12 horas 17, se observa, entre otros, 1. Carta de aceptación de participación en el proceso de democracia interna 2024, dirigida a la presidenta del órgano electoral de Izquierda Democrática del 9 de septiembre del 2024, suscrita en forma física por la señora Joana Alondra Flores Yumiquinga respecto a la dignidad de asambleístas por la circunscripción Resto de Pichincha. 2. Carta de aceptación de participación en el proceso de democracia interna 2024 dirigida a la presidenta del órgano electoral de Izquierda Democrática de fecha 24 de septiembre del 2024, suscrita en forma física por la señora Angie Giselle Rivera Chuquilla respecto a la dignidad asambleísta alterna 2 por la circunscripción Resto de Pichincha. Renuncia de 24 de septiembre del 2024 de precandidata como asambleísta principal 3, señora Angie Giselle Rivera Chuquilla, firmada de forma manuscrita, y renuncia de 25 de septiembre de 2024 de la señora Joana Alondra Flores Yumiquinga, precandidata como asambleísta alterna 2, firmada de forma manuscrita. Carta de aceptación de participación en el proceso de democracia interna 2024 dirigida al CNE-ID de fecha 27 de septiembre del 2024, suscrita en forma física por la señora Joana Alondra Flores Yumiquinga para la dignidad de asambleísta principal 3 por la circunscripción Resto de Pichincha. 5. Carta de aceptación de participación en el proceso de democracia interna 2024 dirigida al Consejo Nacional Electoral del Partido Izquierda Democrática el 30 de septiembre de 2024, con firma electrónica del señor Cristian Vinicio Gavilanes López, respecto a la dignidad de asambleísta alterno 1 por la circunscripción Resto de Pichincha. Resolución número CNE-ID 025-2024 de 12 de septiembre del 2024. Resolución número CNE-ID 047-2024 de 26 de septiembre de 2024. Se observa que en esta resolución el órgano electoral de Izquierda Democrática, además de autorizar la modificación de la lista de asambleístas provinciales de la circunscripción Resto de Pichincha, decidió inadmitir la postulación del señor Raúl Ramírez Yumiquinga por encontrarse incurso en la prohibición determinada en el artículo 96.3 del Código de la Democracia y autorizar como su reemplazo al señor Cristian Vinicio Gavilanes López. De la revisión de la resolución objeto del presente recurso, en el cual se incorpora lo señalado en el informe jurídico número 0114-DNAJ-CNE-2024 de 24 de octubre del 2024, así como de lo analizado en el expediente administrativo, se verifica que la negativa de aceptación de las candidaturas se produce efectivamente por la no aceptación de la postulación de 2 precandidatos, en el tiempo y forma oportuna prevista en la normativa electoral, así como en el calendario electoral, ni a través de documentación pertinente, puesto de que los formularios no fueron emitidos por el Consejo Nacional Electoral, sino por el órgano electoral del partido político. Por lo tanto, era procedente negar la impugnación presentada por las recurrentes, al no haber variado las circunstancias legales y reglamentarias que no permitieron la inscripción de los candidatos a la dignidad de asambleístas provinciales de Pichincha, circunscripción 4. En tal sentido, la alegada vulneración al derecho de participación no aplica en el caso en examen, porque constituía una responsabilidad exclusiva de la organización política el cumplir con todos los requisitos para
culminar la fase de inscripción de candidaturas en esa circunscripción electoral. En cuanto a las supuestas debilidades o fallas en el sistema de recepción del correo institucional de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, cabe precisar que tanto la Junta como el propio Consejo Nacional Electoral, en sus respectivos ámbitos, se preocuparon en obtener la información sobre lo suscitado en la presente causa y referente al correo de 2 de octubre del 2024. Conforme el informe número CNE-DNSP TIE-216-2024-RR de 23 de octubre del 2024, en el cual se estudia la situación de los correos electrónicos de 2 de octubre del 2024 y, entre otros, se recomienda que se socialice a las organizaciones políticas el límite del máximo de tamaño permitido para el servidor de correo institucional. En este contexto, este órgano de justicia observa que si bien pudo existir algún problema técnico en cuanto a la capacidad del servidor de los correos del Consejo Nacional Electoral para recibir mensajes, esto no impedía que a su vez el partido político efectúe las gestiones necesarias para remitir la documentación habilitante para el proceso de inscripción de candidaturas, más aún si dicho proceso recién concluía a las 18 horas del 2 de octubre del 2024. Esta situación de ninguna forma varía el análisis efectuado sobre el cumplimiento de requisitos de la candidatura que ha sido analizado. Del análisis efectuado para dar contestación al primer problema jurídico, este tribunal no detecta una vulneración al derecho de participación por parte de los órganos administrativos electorales hacia el Partido Izquierda Democrática Listas 12, pues este es el que debe asumir la responsabilidad de remitir una renuncia con firma manuscrita de forma electrónica e inadmitir a través de su órgano electoral interno a una precandidatura de oficio, lo cual demuestra que no existe una renuncia voluntaria y expresa de dicho candidato, incorporándose procedimientos por fuera del ámbito legal y reglamentario. Por todo lo expuesto, deviene innecesario dar contestación al segundo problema jurídico inicialmente planteado. En este contexto, se propone como punto resolutivo. Primero, negar el recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por la magíster Analía Cecilia Ledesma García, presidenta nacional del partido político Izquierda Democrática Listas 12, y la licenciada Ludvia Yesenia Guamaní Vázquez, precandidata a la dignidad asambleísta provincial por la circunscripción 4 Resto de Pichincha, en contra de la resolución número PLE-CNE-3-24-10-2024. Segundo, recomendar al Consejo Nacional Electoral que realice las gestiones necesarias en el ámbito de su competencia para informar a las organizaciones políticas, así como a la ciudadanía general, respecto a la capacidad o límites de su correo institucional. A consideración de los señores jueces. Bien, voy a exponer mis puntos de divergencia respecto a la ponencia presentada, para lo cual me voy a remitir a ciertos elementos que son fundamentales en el análisis. Primero, el órgano electoral central del Partido Izquierda Democrática, mediante resolución CNE-ID 025 de 12 de septiembre de 2024 y la resolución CNE-ID 047 de 26 de septiembre de 2024, se desprende que el órgano electoral interno autorizó la modificación en las listas de asambleístas provinciales de la circunscripción Resto de Pichincha de Izquierda Democrática. El 2 de octubre, los recurrentes pusieron en conocimiento al Consejo Nacional Electoral, mediante 2 correos electrónicos, a las 3:47 y a las 12:17 del mismo día, aquellas resoluciones mediante las cuales se modificó la lista de asambleístas provinciales del Partido Izquierda Democrática a causa de varias renuncias que habían sido aceptadas. Este acto se notificó a los correos de Secretaría General CNE, Fidel Icaza CNE, Álvaro Retes CNE y no sé CNE Pichincha. El 16 de octubre se adjunta el memorando CNE 6019, suscrito por el secretario general de CNE, mediante el cual el fedatario certifica que, revisada la bandeja de entrada del correo electrónico institucional, se verifica que el día miércoles 2 de octubre a las 12
y 14 minutos ingresa un correo electrónico desde la cuenta herreraelvis.c que tiene como asunto resoluciones CNE ID 023 y 045 de la circunscripción 3 de Pichincha. Se anexan 4 archivos de formato digital que se denominan de la siguiente manera. Archivo 1, resolución CNE 023 Pichincha Rural, firmado. Formato PDF. Archivo 2, resolución CNE ID 045-2024, Pichincha 3, firmado. Resolución CNE ID 023 en formato PDF, adjunta resolución 045. Adicionalmente, el secretario general del Consejo Nacional Electoral manifiesta que se dio respuesta a los correos recibidos. El 18 de octubre de 2024, la Junta Provincial Electoral adoptó una resolución CNE 106-1810-2024, mediante el cual se hace referencia a la documentación presentada por la organización de política el 2 de octubre de 2024. Decide rechazar de oficio la inscripción de los candidatos por el hecho de que se ha incurrido en la inhabilidad determinada en el literal P del artículo 5 de codificación del reglamento para inscripción y calificación de candidaturas, en concordancia con el numeral 1 del artículo 105 del Código de la Democracia. De la resolución citada se desprende que de acuerdo a los con los elementos de hecho antes deducidos, se establece que la organización política ha notificado a la autoridad electoral con los cambios de lista para la circunscripción Resto de Pichincha de Izquierda Democrática, como se desprende de las resoluciones ya citadas. Y lo ha hecho en el día 2 de octubre hasta las 18 horas del día de inscripción de candidaturas. Al respecto, debemos señalar que el principio de participación política desarrollado en la Constitución y el Código de la Democracia deben ilustrar el análisis de este caso, tomando en consideración que el movimiento político Izquierda Democrática presentó dentro del plazo establecido en el calendario electoral, es decir, hasta el 2 de octubre de 2024 a las 18 horas, el informe de renuncias de candidatos y los postulantes para el respectivo reemplazo. Procedió a la inscripción de las listas de asambleístas nacionales, de acuerdo con la norma constitucional, y por lo tanto se debe favorecer el ejercicio de los derechos. Eliminar la participación política de una organización que ha realizado los trámites para la inscripción de sus candidatos dentro del plazo previsto en el calendario electoral sería negar el derecho señalado en el artículo 104 del Código de la Democracia, que es presentar la subsanación de los incumplimientos notificados por el CNE. En el caso examinado, el Consejo Nacional Electoral no ha seguido todos los procesos legalmente establecidos para la verificación de los requisitos previos a la inscripción de candidaturas. Por lo mismo, al no haberse concedido el plazo de subsanación previsto en el artículo 104 del Código de la Democracia, se aprecia que se ha vulnerado la seguridad jurídica durante el proceso de inscripción de candidaturas de la organización política Izquierda Democrática. La resolución PLE-CNE 2410-2024 del Consejo Nacional Electoral el 24 de octubre niega la calificación e inscripción de las precandidaturas a la dignidad de asambleístas provinciales de la circunscripción Resto de Pichincha de Izquierda Democrática, entre los que se encuentran Cristian Vinicio Gavilanes López y Joana Alondra Flores de Humiquinga. En cada uno de ellos consta en el acta de aceptación de postulación de la precandidata. La resolución citada no se adecúa a lo previsto en el artículo 104 del Código de la Democracia, ya que lo procedente era que el CNE emita una resolución de rechazo a las candidaturas con los incumplimientos puntuales y abrir el plazo de subsanación previsto en el Código de la Democracia. Para ser más claro, me voy a permitir leer el artículo 104. Si uno o varios candidatos
no reunieren los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, la autoridad electoral rechazará la candidatura o la lista. De manera que el CNE tenía que dictar una resolución de rechazo estableciendo las causas de rechazo para los candidatos específicos. Inciso segundo, superadas las causas que motivaron su rechazo, podrán ser presentadas nuevamente la candidatura o la lista, en este caso la lista. En la nueva lista, que deberá ser presentada en el plazo de 2 días, solo podrán ser cambiados los candidatos que fueron rechazados por la autoridad electoral. En este caso hay 2 candidatos rechazados por la autoridad electoral y en la resolución se debía hacer constar las causas del rechazo y dar 2 días para la subsanación. Dice, solo podrán ser cambiados los candidatos que fueron rechazados por la autoridad electoral. En caso de que los nuevos candidatos tengan inhabilidad comprobada, se rechaza en forma definitiva. De manera que la autoridad administrativa electoral tiene que cumplir con esta norma del Código de la Democracia, dictar una resolución de rechazo, señalar las causas de rechazo de los candidatos determinados, y la organización política tiene 2 días para subsanar. El proceso de subsanación no ha sido considerado en estas elecciones. La mayoría de las resoluciones que estamos viendo son de negativa y rechazo definitivo, de manera que se saltaron el artículo 104. Además, vamos a leer el inciso 4 del artículo 104, que dice: las organizaciones políticas afectadas con el rechazo de uno o varios candidatos, sea porque la resolución administrativa electoral causó estado, sea porque el Tribunal Contencioso Electoral emitió su fallo rechazando la candidatura, es decir, esta ya es otra situación. Ya se produjo la resolución administrativa y causó estado. Se produjo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y causó estado. ¿Y qué dice la ley? Pueden presentar nuevamente la lista reemplazando únicamente los candidatos rechazados en el plazo de 2 días desde que la resolución de rechazo esté en firme. La resolución de la autoridad administrativa electoral sobre las nuevas candidaturas podrá ser recurrida igualmente ante el Tribunal Contencioso Electoral, que de rechazar su calificación ordenará a la autoridad administrativa rechazar en forma definitiva. Con esto, ¿qué tenemos que entender los jueces? Interpretar los jueces, que la ley lo que quiere es la participación política. Y la participación política se da cumpliendo el CNE y las juntas provinciales electorales con la resolución de rechazo en la que se establezcan claramente las causas de rechazo para que la organización política las subsane en 2 días. Si subsana en 2 días, se inscribe la candidatura. Pero no es el proceso el que se declare un rechazo definitivo. El rechazo definitivo se da después de que se cumple el proceso previsto en el artículo 104. De manera que el CNE lo que tiene que hacer es resoluciones de rechazo y establecer puntualmente los requisitos incumplidos. De manera que en ese entendido, y dado que no se ha cumplido el artículo 104, yo propongo que se acepte el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por la magíster Analía Ledesma García, representante legal y presidenta nacional del Partido Político Izquierda Democrático, lista 12, y la licenciada Yesenia Gomaní Vázquez, precandidata a asambleísta provincial de la circunscripción Resto de Pichincha de Izquierda Democrática, contra la resolución PLE-CNE 324-10-2024. El incumplimiento determinado en la resolución
PLE CNE 324-10-2024 puede ser subsanado en el plazo de 2 días. El CNE receptará los documentos que presente la organización política, los analizará y resolverá conforme a derecho. Señor secretario, por favor, proceda a tomar la votación en primer lugar por la ponencia presentada. Con su autorización, señora presidenta, procedo a tomar votación de la ponencia presentado por su autoridad dentro de la causa 246-2024-TCE. Abogado Richard González Dávila. A favor. Doctor Joaquín Viteri-Yanga. A favor. Doctor Fernando Muñoz Benítez. En contra. Doctor Ángel Torres Maldonado. A favor. Abogada Ivonne Coloma Peralta. A favor. Señora presidenta, siendo las 12 horas con 28 minutos, con 4 votos a favor y 1 voto en contra, queda aprobado el proyecto presentado dentro de la causa número 246-2024-TCE. Muy amable, señor secretario. Se agradece la presencia de los señores jueces. Dispongo que a través de la Secretaría General se proyecta el acta para aprobación de los presentes. Se procede a proyectar el acta, señora presidenta. Con su autorización, señora presidenta, señores jueces, procedo a la lectura del acta número 142 TCE 2024, sesión extraordinaria jurisdiccional del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral 187-2024 PLE-TCE. En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 5 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 12 horas, en la sala de sesiones de este órgano de justicia electoral, ubicada en las calles Juan León Mera, N21 152 y Vicente Ramón Roca, se reúne el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para dar inicio a la sesión extraordinaria jurisdiccional número 187-2024 PLE-TCE, con la presencia de la señora jueza y de los señores jueces. Abogada Ivonne Coloma Peralta, presidenta del tribunal. Doctor Ángel Torres Maldonado, vicepresidente del tribunal, doctor Fernando Muñoz Benítez, doctor Joaquín Viteri-Yanga y abogado Richard González Dávila. Preside la sesión la abogada Ivonne Coloma Peralta, presidenta del tribunal, y actúa el magíster Milton Paredes como secretario general de la institución. La señora presidenta dispone la constatación del quórum y el señor secretario general deja constancia de que existe el quórum legal jurisdiccional para iniciar la presente sesión. Una vez instalada la sesión del Pleno, por Secretaría General se da lectura de la convocatoria y el orden del día. 1. Causa número 236-2024 TCE. 2. Causa número 241-2024 TCE. 3. Causa número 246-2024 TCE. Y 4. Causa número 240-2024 TCE. Ampliación. Dado lectura del orden del día, se pone en consideración de los presentes quienes, por unanimidad, lo aprueban sin observaciones. El señor juez, doctor Fernando Muñoz Benítez, manifiesta que ha comparecido a esta sesión en el entendido de que es una autoconvocatoria y a fin de no obstaculizar la gestión jurisdiccional. Se deja constancia que la presente sesión fue debidamente convocada por la Secretaría General por disposición de la presidenta del tribunal. Así también, conforme a la sentencia dictada dentro de la acción de protección con medida cautelar identificada con el número 17T03-2024-00060 en contra del Tribunal Contencioso Electoral, se negaron las medidas cautelares y la acción de protección, la misma que mediante resolución de 10 de octubre de 2024 fue ratificada por la Corte Provincial de Pichincha y, por tanto, el tema fue resuelto en favor de la institución. En consecuencia, no existen otros recursos ordinarios pendientes. Respecto del primer punto del orden del día, luego del análisis correspondiente al proyecto presentado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 5 votos afirmativos, dicta sentencia de la causa número 236-2024 TCE a las 12 horas con 26 minutos. Respecto del segundo punto del orden del día, luego del análisis correspondiente al proyecto presentado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 5 votos afirmativos, dicta sentencia de la causa número 241-2024 TCE a las 12 horas con 41 minutos. Respecto del tercer punto del orden del día, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, por unanimidad, decide suspender el tratamiento de la causa número 246-2024 TCE a fin de reinstalarse en una nueva fecha a ser definida para su resolución.
Respecto del cuarto punto del orden del día, luego del análisis correspondiente al proyecto presentado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 5 votos afirmativos, resuelve el recurso horizontal de ampliación dentro de la causa número 240-2024 TCE a las 12 horas con 48 minutos. Por disposición del Pleno del Tribunal, se suspende la presente sesión a las 12 horas con 49 minutos a fin de reinstalarse en una nueva fecha a ser definida para continuar con el tratamiento del orden del día previamente aprobado. Reinstalación. En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 6 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 11 horas con 53 minutos, en la sala de sesiones de este órgano de justicia electoral, ubicado en las calles Juan León Mera, N21 152 y Vicente Ramón Roca, se reúne el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para reinstalar la sesión extraordinaria jurisdiccional número 187-2024 PLE-TCE con la presencia de la señora juez y de los señores jueces. Abogada Ivonne Coloma Peralta, presidenta del tribunal. Doctor Ángel Torres Maldonado, vicepresidente del tribunal. Doctor Fernando Muñoz Benítez, doctor Joaquín Viteri Yanga y abogado Richard González Dávila. Preside la sesión la abogada Ivonne Coloma Peralta, presidente del tribunal, y actúa el magíster Milton Paredes como secretario general de la institución. La señora presidenta dispone la constatación del quórum y el señor secretario general deja constancia de que existe el quórum legal jurisdiccional para reinstalar la presente sesión. Una vez reinstalada la sesión del Pleno, se continúa con el tratamiento del orden del día previamente aprobado. Respecto del tercer punto del orden del día, luego del análisis correspondiente al proyecto presentado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con 4 votos afirmativos y 1 voto salvado, dicta sentencia de la causa número 246-2024 TCE a las 12 horas con 28 minutos. Toda vez que se ha tratado el orden del día, la señora presidenta agradece por la participación a los presentes y clausura la sesión a las 12 horas con 34 minutos. Hasta aquí la lectura del acta, señora presidenta. A consideración de los señores jueces y para su aprobación. Aprobado. 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 Se encuentra aprobada el acta, señora presidenta. Muy amable, señor secretario. Siendo así, se clausura la sesión. Se agradece nuevamente la presencia de los señores jueces. Una buena tarde para todos. Siendo las 12 horas con 34 minutos, queda clausurada la presente sesión.